Ahora mismo el Internet es submarino. Lamentablemente está controlado por el Cabal y ese Internet maneja todo lo que conocemos como negocios, finanzas, todo se mueve por allí. Pero todo está por cambiar con el nuevo Internet satelital de Elon Musk, Starlink. Cada país le llega un cable submarino, lo conectan al país y ahí le proveen el internet. Los sombreros blancos o la élite blanca, los militares que están metidos en esto, han creado un sistema satelital que se llama Starlink. Son un montón de satélites que están en el espacio conectados unos con otros y ya tiene una cobertura arriba de 130 países. Entonces esto lo han ido trabajando calladamente, por ahí hay información. Allá en Panamá llegó el sistema ese, yo puedo comprar una antena y me conecto al satélite desconectado del sistema de cable submarino. Entonces lo que quieren hacer ellos es crear un internet inalámbrico gratis para toda la humanidad a nivel satelital y controlado por Elon Musk. Elon Musk en realidad es la persona que da la cara, pero atrás están los de sombreros blancos que están dando todo este apoyo. Junto con Donald Trump, ellos van a hacer el reseteo del Cabal. Recuerden que el Cabal controla a Estados Unidos a través de la Reserva Federal. La Reserva Federal es una sociedad anónima, es una corporación. Todo lo que esté conectado con el dólar está conectado con esa corporación. Mi país, que es la República de Panamá, está conectado lamentablemente con esa corporación, porque aquí nosotros no movemos ninguna otra moneda, solo el dólar. Y los panameños inventaron un balboa que no sirve en ningún país, en ninguna parte, no se puede intercambiar con nada, pero sirve para pagar impuestos y comprar cosas, y nada más podemos llegar hasta la denominación de $1 y tiene que ser de metal. Eso es lo único que nos han permitido hacer. Cuando un presidente acá decidió sacar una peseta de $5 y de $10, automáticamente el Cabal le digo, no te metas por ahí porque te quitamos el sistema monetario. Entonces Panamá es un vivo ejemplo de esa realidad. Nosotros estamos pegados al dólar de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Donald Trump? Cortarle las alas a la Reserva Federal. Pero esto no es fácil porque la Reserva Federal está en todas partes del mundo, el dólar está en todas partes del mundo. Es allí donde Putin, junto con Donald Trump y Xi Jinping, ellos tres están trabajando de forma unida, aunque a través de los medios o la forma externa la gente piensa que están en pelea, pero no, ellos están en unión para hacer este gran cambio. Putin junto con Xi Jinping y otras naciones como Brasil, la India y Sudáfrica crearon lo que se llama el BRICS. El bloque BRICS es un sistema monetario que pues lleva más de 15 años tratando de que se convierta en un medio de pago. Por eso yo le digo que para que Juan se convierta en un medio de pago no es fácil. Ellos llevan 20 años tratando de sacar un medio de pago y todavía no lo han hecho y piensa que le puede tomar más tiempo. Entonces este sistema BRICS se va a conectar con blockchain y va a ir pegado al sistema QFS. ¿Qué es el sistema QFS? Es el sistema financiero cuántico. Esto usa tecnología cuántica. La tecnología cuántica los seres humanos están empezando a desarrollarla. La única compañía que ha logrado crear un procesador cuántico que si acaso es de este tamaño, más chico que esto, es la compañía IBM y Google. Pero el problema es el sistema de enfriamiento para que ese ordenador funcione. Entonces, esta tecnología cuántica no pertenece, no es un desarrollo creado por los seres humanos de aquí de la Tierra. Esto es un regalo que nos dan los hermanos que no pertenecen a este planeta Tierra. Es un regalo que viene de arriba, es una tecnología especial. Esta tecnología se le ha dado a los militares. Entonces esta tecnología va a tener la capacidad de poder controlar todo lo que es el nuevo sistema financiero que viene. Este sistema financiero se va a lanzar completamente. Lo que yo he escuchado es que China está fabricando miles de teléfonos que van a tener esta conexión y que se van a conectar satelitalmente con la red Starlink que está haciendo Elon Musk. De esa manera, eventualmente, cuando esa tecnología sea liberada, todos en algún grado vamos a tener acceso a este dinero digital que es descentralizado, no va a estar conectado a nada
de los bancos, ni al Internet terrestre para evitar ataques, hackeos, control. Lo que se quiere es que toda la parte económica, no solo de Estados Unidos, sino de todo el planeta, esté controlada por ese sistema que va a estar en el espacio y que eventualmente los dispositivos móviles van a tener acceso a esa wallet de ese dinero que nos van a dar. Esa es la etapa final, pero hay muchos proyectos de prosperidad que vienen de estas familias blancas que han recaudado mucho dinero a través de los siglos y que ellos quieren darle este dinero a la humanidad para que puedan desconectarse del sistema controlador, que es el que tiene a todos sumidos pues bajo esta alianza económica que ha creado la Reserva Federal. La Reserva Federal está controlada por una de las familias más grandes, los Rothschild, y esta Reserva Federal está conectada a la corona de Inglaterra. Un negocio, espero que no haya por aquí nadie escuchando, ¿no?, de la corona de los ingleses, y ese negocio pues se le va a cortar. Por eso es que Estados Unidos no es una república, Estados Unidos es una corporación, pero el 18 de octubre ellos ya firmaron un acuerdo de que ya van a ser entonces una república. Estamos esperando que Donald Trump suba al poder para que él entonces pueda entrar a instalar este sistema que viene empezando desde el núcleo de Estados Unidos con la confección de un sistema monetario, de un dólar llamado arcoíris. Este dólar ya está gestionado y es el que va a aniquilar el dólar satánico, por decirlo así, que es el dólar del cabal, el que controla toda la economía. Entonces, cuando salga este dólar arcoíris, pues vendrá entonces el cambio total y Estados Unidos se convertirá en una república legal donde anunciarán que ellos ya pueden crear su propio dinero. El dinero de Estados Unidos no es creado por ellos, lo crea una compañía. Eso no tiene sentido, ¿no? Es como que Apple desarrollara un sistema de pagos y dice, bueno, que de hecho lo están haciendo, y todos sus dispositivos móviles, pues ahora tú puedes hacer pagos con ellos, que de hecho está pasando. O sea, tú puedes ir a cualquier centro comercial, le pones dinero a la wallet de Apple y pagas en las tarjetas de crédito sin usar tarjeta de crédito. O sea, este es un sistema desarrollado por ellos y fácilmente, llegando quizá a algún acuerdo, los militares podrían llegar a una negociación para poder conectarse con un sistema tradicional si quisieran ellos hacerlo. Pero la primera etapa son los bonos de prosperidad que se le va a dar a la humanidad. Esto se le va a dar a ciertos líderes actos para recibir estos fondos y con esos fondos van a hacer trabajos humanitarios. Esas son las primeras etapas y se supone que eso es lo que está pasando en este periodo de diciembre y en enero del 2025. Entonces, una vez que termine esa primera etapa, vendrán entonces otras etapas y otra liberación de otros fondos. Son muchos fondos de diferentes partes. También los militares están allanando y están capturando a muchos de la élite oscura que han estado haciendo trampas y cosas ilegales. A toda esa gente la están capturando. Y todos los fondos que ellos tengan se están quitando y se van a utilizar para esto que llaman la ley GESAR. Entonces, este es un acuerdo que firmaron 209 países y todos acordaron que lo que persiguen es la paz, la tranquilidad, la abundancia, la prosperidad. O sea, todos quieren que todo este asunto se acabe, que todas las guerras terminen. Por eso una de las misiones más grandes cuando entre Donald Trump a la presidencia es básicamente que él termine con todas las guerras que hay por allí. Y eso es lo que estamos esperando, que esto se dé. Hay un caso interesante que está en la corte de Estados Unidos que se llama el caso Brunson. Brunson se escribe. Esta fue una denuncia que colocaron unos hermanos con respecto al fraude electoral que se le hizo a Donald Trump en el 2020, porque Donald Trump ganó las elecciones. Y eso está en la corte. Lo que yo tengo entendido que ese caso salió a favor de los hermanos Brunson y que ya en realidad Donald Trump pues ganó en el 2020, pero eso lo tienen callado para evitar un problema político muy grande en Estados Unidos, ¿no?
Entonces lo que va a suceder es que a Donald Trump pues le van a dar otro periodo, o sea, va a tener 8 años de mandato. Y lo que he escuchado por allí, pues que va a ser el último presidente de Estados Unidos. Y va a ser el último presidente de Estados Unidos porque eventualmente Donald Trump va a dejar el poder y se lo va a dar a una mujer, que es la que va a ser, diríamos, la líder que va a comandar y controlar todo lo que es Estados Unidos y todo este sector de acá. El dinero ya no va a ser el problema de la humanidad, o sea, se va a abolir todo este control. Ya las familias oscuras no van a poder controlar esto y muchas van a ir presas y otras pues las van a sacar, las van a desarticular. Entonces el poder va a pasar a cada ciudadano, a cada persona. Cada persona va a tener suficiente dinero para vivir una vida súper cómoda, súper abundante. Y eventualmente es allí donde viene lo más importante, porque este dinero que nos van a dar no es para siempre, o sea, no es que te van a dar una abundancia ilimitada, no. A las ballenas les van a dar mucho dinero y las ballenas van a estar en cada país, no sabemos cuántas hay, pero son seres muy especiales que van a recibir una cantidad inimaginable de ese dinero, porque tienen la capacidad de poder hacer mucha labor social y mucho servicio a toda una nación. Pero cada uno de nosotros va a tener suficiente dinero. Supongamos que la cifra ronde por los 5 millones para cada persona. Estoy poniendo un mínimo, porque he escuchado cifras mayores. Claro, la persona que no tenga educación financiera, en una vida de locura, en 5 años tú te fumigas 5 millones y vuelves a quedar sin nada. Por eso, el que tenga educación financiera va a saber qué hacer con ese recurso. Y lo que siempre dicen por allí cuando llegue ese recurso es: cómprate la casa que siempre has querido tener, paga tu casa y no se la debas a nadie, cómprate tu automóvil y después trata de ver qué vas a hacer con eso para que ese regalo que te están dando, esa bendición, no te la vayas a fumigar en la locura. Ahora voy a gastar y gastar. Lógico, todo esto está contemplado y se sabe que muchas personas volverán a ser pobres nuevamente. Pero el sistema está hecho de tal manera que va a haber una renta básica universal. Después que pase todo esto y que todo se nivele y que todo esté bien, que todo el mundo disfrutó y que todo está súper bien, viene una renta básica universal donde en ese sistema que yo le estoy diciendo, todos los meses vamos a recibir un dinero sustancioso. No para comprarte una casa, pero sí te va a servir para vivir bien y pagar todo lo que tú quieras tener. Se dice que cuando eso sucede, la economía va a llegar a los años 50, cuando tú ibas al súper con $10 y sacabas una carretilla de supermercado hasta arriba, cuando un vehículo costaba $300, cuando una casa te costaba $3,000, $4,000. Vamos a llegar a esa época dorada donde la economía va a bajar tanto, donde todo se va a conseguir de una manera muy económica y abundante. Entonces viene una etapa interesante. Por eso yo le decía a todos aquellos que están viendo esto al día de hoy, están vivos aquí, van a poder ver todo esto que va a suceder frente a nuestros ojos, ¿ok? Y es maravilloso lo que viene, pues.